Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén y nos escuchen y nos vean. Este es un espacio que surgió en la pandemia, que vincula tres ciudades, triangula tres ciudades, Montevideo, Buenos Aires y Quito, y en las cuales estamos embarcados Ariel Sebastián Díaz, nacido en el barrio porteño de Almagro, editor, director del gran sello Cracap, Andrés Lazo, ensayista, cronista, amante de las letras y los indicios históricos, y bueno, y un librero acá en Montevideo, Leo Silveira, Depositos Libros, que bueno, paso a desenmascararme. Este es el capítulo, ya no me acuerdo el número. Buenas noches, muchachos. Hola Leo, hola Ari, buenas noches Gabriela, un gusto tenerte en nuestra casa. Nuestra invitada se llama Gabriela Borelia Sara, escritora, crítica literaria, radiodifusora, fue editora del suplemento Poesía Maldito Pan en la revista Maten al Mensajero. Escribió un poemario en el 2015 llamado Océanos, un libro de ensayos sobre el feminismo, lecturas feministas. En el 2019 otros poemas con el título Hamaca Paraguaya. Y el 2020 debutó como novelista con su relato Vidrio. Gabriela, qué gusto, muchas gracias por aceptar la invitación y por homenajear a Jorge Luis Borges, que su nacimiento cumplió 121 años. Vamos a hablar sobre el cuento memorable y bello Emma Suns contigo. Y para Bueno, arrancar, muchas gracias por invitarme. por supuesto, Gracias. para arrancar te quería preguntar, ¿cómo fue tu primera lectura de este relato que alberga Emma es varias mujeres, ¿no? Obrera, hija del padre, hija de la madre, judía, soltera, joven, ¿sí? Memoria, cuerpo, hay un móvil que va cambiando de sentido, lectura y mala lectura. Mi pregunta es, ¿cuántas veces lo leíste? ¿Cómo fue tu primera lectura? Bueno, Bienvenida. la primera lectura no la recuerdo, creo que fue una lectura más inocente, como son las primeras lecturas que una hace, ¿no? No está tan contaminada por ahí, qué sé yo. Recuerdo que leía Borges cuando empecé la facultad a los 18 años, o sea que ya han pasado 22 años. No fui una lectora de Borges adolescente ni temprana, sino que fui una lectora de Borges ya en la facultad, ¿no? Y recuerdo que fue una lectura bastante inocente, y que, bueno, la última lectura la hice no recuerdo la primera, pero sí recuerdo la última, porque la hice para un curso que di lectura feminista, justamente, ¿no? Porque me parecía que tiene una vitalidad, Emma Suns, y está abierta, y es una extrañeza también dentro de la obra borgiana, ¿no? Por las características, primero, de su protagonista, y porque tiene como, no sé, pienso en otros relatos como La intrusa, o bueno, o mismo el Aleph, ¿no? Donde la mujer está posicionada de una manera. Este cuento es una extrañeza. Lo volví a leer hace poco, y le descubrí varias cosas, y siempre me mete en laberintos diferentes. No llego a conclusiones tan ni asertivas ni sentenciosas, sino que me introduce cada vez en nuevos laberintos, Emma Suns. Lo que pasa que eso es lo que tiene Borges, es insondable. Y no dijimos que ese cuento está en el libro La Aleph, que lo tengo acá, y algunos de los que mencionaste también, y que este libro tiene mucho que ver con Uruguay, con la relación que tenía Borges con el Uruguay, ya que sus dos abuelos habían nacido acá en Uruguay, y Borges decía que Uruguay estaba hecho de los recuerdos de su infancia. Pero lo que decías del personaje extraño en la obra de Borges, además también por el feminismo, ¿no? Que, que no es Bueno, muy común encontrar el feminismo en la obra de Borges, para nada. no, dos cosas. Primero, yo no sé si esto me lo dijeron, pero la verdad que hay una ficción hermosa alrededor de la frase de Borges. Pero Sí, que Borges había dicho que así como se decía que los mejores escritores ingleses eran irlandeses,
que Borges había afirmado que los mejores escritores argentinos eran uruguayos. Puede ser, yo esa no la tengo tan fresca, pero sí, está, esas frases que le indican. Y bueno, como que escribía tanto y tenía esa capacidad, ¿no? También, bueno, ahí ya nos meteríamos de lleno en lo que era la obra de él y cómo fue cambiando, ¿no? Esa percepción, ¿no? Como de ese mito allá en la torre de Babel, de Marfil, bueno, con el tiempo descubrir que realmente era un escritor inacabable. A mí me parece que indagarle, no sé, ya es difícil decirle a Borges, por lo menos en la Argentina antiperonista, es mucho más difícil decirle antifeminista, ¿no? Bueno, sí, No, hoy. yo voy Está a bien. prescindir de No. hablar del feminismo de Borges, o no, pero sí me parece que hay algo alrededor de Emma Suns que me interesa, en relación a que él dice que Emma Suns, en realidad, es el cuento el cuento que menos le pertenece. Y además cuenta que fue una historia que le contó Cecilia Ingenieros, que en ese momento era su novia, ¿no? Y que dice, ese cuento dice algo así, que como que si de mi obra solo quedara Emma Suns, no hubiera quedado nada de mí. Yo creo que no es inocente Borges en ese sentido, porque justamente no quiere ensuciarse con estos temas. Pero ensuciarse en un sentido, no quiere empantanarse. En el buen sentido. Políticamente, ¿no? Políticamente, creo yo. Me parece que hay algo ahí que él intuye, no quiere, por eso dice, lo mismo cuando también él dice que la última frase de La intrusa, que es ese relato de los dos hermanos que luchan por una mujer, que es parecido al Aleph, ¿no? En el sentido de la disputa de dos varones por una mujer, él dice que la última frase se la dijo su madre, ¿no? Entonces, como que siempre encuentra una narradora, una ghostwriter, ¿no? Para responsabilizar algunas cosas. Me parece que es hermoso, es pícaro. Igual en este caso también es diferente porque la narradora es una voz femenina, ¿no? En los otros es una voz masculina que narra, pero en este caso es un cuento escrito, es un cuento de un hombre escrito como una mujer. Bueno, él también dice, de Mina, creo que por eso lo dice también, ¿no? Si quedara Emma Suns, no quedaría nada de mí. Y después él también dice, es un relato acerca de la venganza, y yo no sé nada de la venganza. Ciertamente es un relato de la venganza. Sí, pero también del cuerpo, ¿cómo lo ves con la cuestión del cuerpo de la mujer en este sentido, obviamente, de Emma, ¿no? Y yo creo que ahí Borges sabe que el cuerpo de la mujer, antes de ser tocado, porque no es que el dato de que Emma Suns sea virgen y vaya a los bajos a buscar un marinero para su primera relación sexual, ¿no? Ella tenía esa venganza, como que su cuerpo estaba violado antes del primer acto sexual, ¿no? El cuerpo de Emma Suns estaba ultrajado. ¿Por qué necesita vengar al padre, no? Es una respuesta, y necesita vengar a su padre con su propio cuerpo, pero el resentimiento pareciera ser más de ella, ¿no? Por eso ella pone su cuerpo en la venganza, pone su cuerpo en la venganza, y lo que hace también... Pero vengando también a su madre, ¿no? Ojo, también. Bueno, ahí está, ¿no? La venganza de la madre, como... A mí me interesa mucho cómo ella siente, hace dos cosas interesantes. Primero que miente una violación o finge una violación, y eso me parece interesante, porque hay como un gesto cosmético donde pareciera que es más grave que cualquier otra cosa fingir una violación, ¿no? Las mujeres, bueno, ni hablar somos violadas sistemáticamente, ¿no? En matrimonio, fuera del matrimonio, en la calle, vos salís a la calle y sabés que te van a violar, qué sé yo, pero pareciera sagrado no fingir una violación. Fingir una violación, eso pareciera sagrado.
Y eso, y ahí en realidad esa cosa como sagrada de fingir una violación es una vuelta de tuerca machista también, ¿no? Me parece que Borges la da vuelta, no le parece tan grave a Emma Suns fingir una violación, no es tan grave fingir una violación, porque la verdad que la violación es algo que sucede tan constantemente que ¿por qué sería tan grave fingirla? ¿Por qué sería tan grave mentir acerca de eso si es algo que sucede? A mí me parece que hay una vuelta de tuerca que le da Borges muy interesante a lo no sagrado de la primera vez de Emma Suns y a lo no sagrado de fingir una violación. Porque ese cuerpo, por el solo hecho de ser mujer, ya está ultrajado, ¿no? Ya está cosificado, ya está entregado. Él le inventa una historia familiar. Yo le puedo dar esa lectura también. Igual es raro, claro, que cuando ella, con las amigas, el tema del sexo es como que Emma como que tiene un pudor, una cosa como de rechazo y todo, y después, sin embargo, ese es el instrumento para llegar a la venganza, ¿no? Sí, es el temor, ¿no? Hay un temor al sexo y un temor al varón en Emma Suns. Sí. Hay un temor primero, ¿no? Y se sale de ese temor con violencia, ¿no? Se sale con violencia porque la escena también de sexo que ella vive es una escena también como para salir de un temor. Sí, igual justamente la selección hablando que hace. en la narración, en el cuento, la escena está como muy velada, no, es como insignificante, no está trabajada como para generar un impacto. Nada que ver con la parodia que hizo Fogwill, que a propósito se cumplieron 10 años de su fallecimiento. En la misma semana que estamos hoy homenajeando a Borges, se cumplieron 10 años de la muerte de Fogwill, que Ariel en Cracap tuvieron la oportunidad de estar con ellos, Sí. con Sí, Fogwill, hicimos hacer una un actividad preciosa. Contá un poquito, amigo Ariel. de la casa. Más de una. No, el amigo de la casa venía muy seguido, ha participado en más de una presentación nuestra de la editorial. Y bueno, pues publicamos una peli, una especie de homenaje. Un homenaje, publicamos en YouTube, que se puede buscar y ver. Pero bueno, retomá lo que decías, Leo. Bueno, no, y también se cumplieron 100 años de Bradbury, ¿no? Ya que estamos homenajeando en esta semana a grandes escritores y volviendo a Emma Suns, lo que decía yo, que en la reescritura que el homenaje que hizo Fogwill, hay una parte que hay como una especie de parodia con ese ultraje que está narrado de otra forma, ¿no? Que tiene como otro juego. Bueno, Sí. hay una pista. Igual yo creo que la mejor reescritura que se hizo de ese cuento, que rastrea la violencia de ese cuerpo, la hizo una escritora que se llama Susana Mucio Sáenz Peña. Susana Mucio Sáenz Esa yo no la leí. Peña, ¿cómo? No, que esa yo no la leí. No, publicó su primer libro a los 92 años. Ah, Este es mirá el vos, qué libro, se llama lindo. La sonrisa secreta. Qué divino. Publicó su primer libro a los 92 años. Este Roque Sáenz Peña es el Sáenz Peña de las calles de Buenos Aires. Te iba a preguntar. Sí, sí. Es creo que ¿no? bisnieta de Roque Sáenz Peña. Y Mucio también tiene mucha, ahora no lo recuerdo, pero bueno, creo que su padre dirigió el diario El Mundo mucho tiempo, y ella fue cronista de guerra. Claro, empezó a escribir cuentos a los 96 años porque estuvo siendo cronista de guerra, ¿no? Y fue íntima amiga fue muy amiga de Cecilia Ingenieros. Y fue también en la casa de ella, iba mucho Roberto Art. Y escribe, ella imagina en este cuento, Suns Emma lo da vuelta, y no dice Emma Suns, sino Suns Emma, y empieza diciendo: el asistente del juzgado tocó el timbre de la casa de la calle Liniers. Tardaban en atender en el domicilio de la procesada Suns Emma. Al entreabrirse la puerta cancel, lo atendió una joven con el pelo desordenado por la siesta. El empleado preguntó si era el domicilio legal de Suns Emma. Se identificó, mostró la cédula y pidió hablar con ella.
La joven reconoció que se trataba de su nombre y cuando fue a buscar el documento que lo atestiguaba, bajó, el peinado húmedo y la cara ya despierta y tensa concordaba con la fotografía que acompañaba la citación. Emma firmó con una cruz en la línea marcada, quedó en presentarse al día siguiente del juzgado y recibió en mano el papel sellado y plegado. Y aparece un recorte del diario Crítica, ¿no? Donde dice, la fabriquera violada defiende su honra. La anécdota que contó Cecilia. Exactamente, el violador habría usado un viejo revólver para intimidar a la modesta empleada, prometiéndole un préstamo, la había citado el sábado del estacionamiento para hacerla. Da como el recorte del diario de Crítica. Pero lo que hace lo que hace Susana Mucio Sáenz Peña es va al final y reconstruye ficcionalmente una historia de violaciones y lo deja al padre, que ella ve, no quiero espolear, pero bueno, no es Netflix esto, ¿no? Igual Todavía no llegó el llegá, pero no financiamiento, termines. estamos esperando financiamiento. Estamos esperando Así que, dale, tranqui. el programa No es una serie, puedo contar. No, dale. Emma, el cuento que tiene, les digo, tiene otros cuentos extraordinarios, ¿eh? Tiene un cuento sobre Duchamp en Buenos Aires, que es también una genialidad, y un cuento que a mí me encanta de una japonesa en Buenos Aires que se enamora y tiene relaciones con un árbol, que es genial también. Pero el de Su, que tiene, qué sé yo, a ver, tiene 20 páginas, ella reconstruye la sensación sin la intención como de militancia feminista, desarma el entramado de la violencia de ese cuerpo, no tocado, pero ya ultrajado, de Emma Suns, porque explica una serie de violaciones cuando ella era chica por parte del padre, y después termina Emma Suns en un entramado de mafia con proxenetas en Rosario, ¿no? Que arma como sus... si fuese parte de la Suite Migdal, ¿te acordás de la Suite Migdal? Exacto, ahí llega Claro. Susana Mucio, y lo relacionan a Lowenthal con la Swing Migdal también. Claro. Lo que quiero decir es que lo de Susana me interesa muchísimo, me interesa lo de Fowell, sí. Sí, igual lo de Fowell no es una reescritura de Emma Suns. Lo de Fowell es una reescritura de la Aleph que se llama Help a él, y que hay una parte que cuenta, que mete la parte sexual como parodiando, haciendo como toda la parodia en sí misma, la parte del marinero con Emma. Claro, sí, por Y eso. Cohen también tiene uno Aparte como el tiene un marinero, gusto. me parece. Martín Cohen Sí, también tiene un sí. intertexto. Eric también. Grieg tiene Cohen, que es la mirada, o sea, es qué pasó con el marinero. Lo pasó con el Porque marinero. el tipo aparece ahí y nunca Sí, más, Genial. pero además hay un guiño interesante porque ella como que las prostitutas no besan, y ella lo besó, y como que el Claro. loco quedó, que le hizo un clic, como que eso no era normal. No le importó igual, ¿no? Pero como que quedó ahí eso. Y ahí se Cohen va, lo y agarró. por ahí va el relato, claro. sí, Impresionante. no me atrevería a decir que Cohen y Fowell están más preocupados por el marinero que por Emma Suns, aunque lo estoy diciendo, pero Fowell están puede muy ser, Fowell preocupados puede ser por porque el marinero. Fowell Eh, se dedicó mucho a navegar, y posiblemente esté más preocupado el marinero. Estaban muy preocupados los dos por el marinero, pero Susana Mucio me parece que como que empieza a tejer ahí lo que sobrevuela Borges, ¿no? Que es el intercambio sexual por dinero, llámese prostitución o trabajo sexual o cualquier intercambio, una cosa no sagrada de la primera relación sexual, que a mí me parece muy interesante, capitalizar de alguna manera para la venganza, entregar. Susana avanza más allá, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿por qué Emma Suns no siente nada, ¿no? O esto como decía Leo, pasa como si nada, ¿no? En el cuento. Sí, por algo dice la cosa horrorosa. La cosa horrorosa. Entonces ahí Susana Mucio Sáenz Peña visibiliza, ¿no? Lo que pareciera que está dicho a sotoboche, es que Emma Suns
había sido ultrajada antes, ¿no? Tenía sobre su cuerpo un abuso. Es interesante y simbólico cuando rompe la plata, cuando rompe el dinero, ¿no? Claro. Eso es un símbolo interesante que dice, romper el dinero es como tirar el pan. Y también rompe la carta Rompe la carta del padre. del padre, claro, de la muerte del Son padre. como símbolos. Símbolo, ¿no? Por Borrar el eso, pasado, como borrar el pasado y esa venganza redimir, ¿no? Algo así. Podría ser. sí, yo creo que se borra un pasado y sobre todo, bueno, Andrés, vos que decías lo del cuerpo, hay algo en ese cuerpo que no es frialdad, ¿no? Sino Exacto. que no lo vería como la frialdad asesina, sino la herida abierta de la venganza, la furia de la venganza. Yo lo veo, la gran incógnita de ese cuento, y por eso Susana Mucio Sáenz Peña responde, es de qué se está vengando. Porque no, era el argumento de que de la muerte del padre es vago para semejante, Es para como que semejante. cambia. Hay un cambio de móvil criminal, porque en realidad es un cuento, tiene una trama media policial también, Claro. el Sí, no es, cuento. no es fantástico, ¿no? Como es todo el No, álbum. tiene como una trama policial Mucho más realista. y es víctima y victimaria a la vez. Sí. Claro. Sí, yo creo El padre no queda claro si le maltrató o le violó a la madre o le maltrataba a la madre, o había violencia intrafamiliar. También, ¿no? Sigue siendo vago el argumento, digamos, el primer argumento de ella para asesinar digamos, al socio que se quedó con la fábrica, no acusándolo al padre. Pero bueno, también eso es lo interesante, ¿no? Como uno de ese rompecabezas que le queda Lo al que lector. pasa es que la gracia de los cuentos también está en lo que está escrito y en lo que no. Lo que no se dice, lo no dicho, claro. La gracia. Bueno, ahí en lo no dicho, para mí, claro, en esa gracia de lo vago del argumento, deja entrever otro dolor, otra venganza de Masuns, Porque ¿no? además habla de la madre, pero la madre nunca aparece, no se sabe por qué ella está sola. No se sabe No qué se pasó con sabe la la madre. madre qué sucedió. La madre tal vez pudo haber sido víctima de un femicidio también. La madre también, Es ¿no? Si verdad. una digo que también las lecturas cambiaron y el cuento sigue interpelando, porque también en épocas de marea feminista, ¿no? La lectura se abre, qué sé yo, antes, mucho tiempo se decía crimen pasional, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Elmira Agustini, Sí. con Manuel Ugarte, esa tríada de Elmira Agustini que se separó, que no me acuerdo el nombre del marido, me acuerdo sí que estaba después de separada, de Elmira Agustini Roberto de las empieza, Carreras. exacto, de las carreras, ¿no? Sí. Sí. Empieza, que no es Roberto de las Carreras, que es otra, que es otro, que empieza a tener, bueno, y yo siempre leía de Elmira Agustini y decían, bueno, víctima de un crimen pasional, ¿no? Y a Elmira Agustini la mata su ex marido en un encuentro que tenía mientras ella mantenía una relación ya separada con Manuel Ugarte, con el político argentino. Y me acuerdo que en muchas biografías de Elmira Agustini aparecía incluso la foto del asesinato, ¿no? Sí. Ella volcada. En los diarios de la época. En los diarios, y recuerdo incluso un prólogo de Idea Vilariño sobre Delmira Agustini, hablando de crimen pasional, una locura para leerlo ahora, ¿no? Una locura, digo, y entonces, volviendo al cuento de Borges y de Masú, me parece que eso no dicho, en cada lectura se llena de algo diferente. En este momento yo creo que está lleno del cuerpo ultrajado de Masuns y salimos de la mirada del marinero y de lo que usa como excusa para la muerte y a preguntarnos más y a iluminar más cuáles fueron los móviles de Masuns para cometer el asesinato, ¿no? Yo creo que Borges, fueron cambiando. Primero fue uno y después cambió por otro. sí.
Pero eso queda abierto al lector. Queda abierto y se llena con las épocas, ¿no? Me parece que eso es increíble. Claro, claro. Se llena con esas épocas. A mí el que más me gustó, se los recomiendo, léanlo porque es increíble. Susana, y la verdad que sacó un solo libro de cuentos, pobre Susana, 92 años, no sé si está viva o muerta. Eso te iba a preguntar. Es una joya, una joya. ¿Cuánto hace que salió ese libro? Este libro, claro, ¿de qué año es? Este libro es de el 2014. Y yo había hablado con Edgardo Scott, que era el editor de Cuenco del Plata, que murió, y él me dijo, sí, es una joya que yo encontré. ¿No? Y después que murió Edgardo, el que tenía contacto con Susana era Edgardo. Sí. Entonces la editorial ha perdido... Él murió por esos años, 2014, 2015 murió, sí, me acuerdo. Murió, publicó este libro y creo que fue uno de como sus últimos descubrimientos, y en la editorial me dijeron que el que tenía contacto con Susana Mucio era, pero en el 2014 Susana tenía 92 años, o sea que ahora debe estar cerca de los 100. Para mí está viva, porque es increíble. Es inmortal. Una joya, no, sí. Una estrella. Porque se publicó su primer libro de poemas a los 92 años. Tomó su tiempo. De sacarse ese sombrero. Estamos con el tiempo. Queríamos preguntarte sobre tu novela Vidrio, que también es cuerpo, ¿no? Memoria y todo eso. Cuéntanos un poquito para encerrar, Gaby. Bueno, perdón, hablé mucho, les robé todo el tiempo. No, estuvo perfecto. El tiempo era todo para ti. Bueno, gracias. Para hablar de tu obra. Bueno, Vidrio es una novela, la escribí hace como 4 años, es una novela es una novela de una trieja, es decir, una pareja de mujeres que se enamoran las dos de Luis, de un varón, y la primera escena, no cuento nada porque el libro abre así, después de una noche de drogas e intensidad, aparece Luis muerto, degollado, y ninguna de las dos puede dilucidar quién lo asesinó. Claro. Y después después la novela se centra en el personaje de Laura, que es una chica de clase media del conurbano bonaerense, que se perdió mucho en las drogas, en la venta de drogas, hasta terminar en esta situación, y son sus días, en los primeros 30 días en el penal de Ezeiza. Tratando de recordar esa noche donde Luis apareció asesinado, degollado, y al lado estaba Lorena, su novia. Y la verdad que es una primera persona, una voz que me pareció una voz muy, muy contundente también de lo que pasaba con ese cuerpo, en una relación de 3, en una relación de amor de 3, y después ese cuerpo en el encierro, ¿no? En el encierro y en los primeros días primero de abstinencia, y después de encierro y de encuentro, de esperar el primer careo con Lorena. Es un policial también, carcelario, que fue una voz que me apareció, estaba trabajando en un taller literario, yo no sabía si iba a ser primero un cuento o un monólogo, y empezó a aparecer el personaje de Laura, y ahí está Vidrio. Yo no tenía mucha intención de publicarla, la había leído en público algunas veces, pero más estaba publicando mis poemas, el libro Lecturas Feministas, estoy escribiendo el 2, y estoy con otro libro de ensayos sobre poesía. A propósito de lecturas feministas, te iba a comentar que, estaba chequeando acá si estaba el libro de Susana de Montevideo y no está, pero sí está Lecturas Feministas disponible acá en Montevideo, así que ese se puede conseguir. Y ojalá llegue a Ecuador también. Ojalá llegue a Ecuador, vamos a ver si Vidrio también puede llegar ahí, pero no lo iba... Vidrio, Gabriela, ¿por qué Vidrio? El título. Bueno, se devela en el final. Bueno, no digamos nada. Pero hay una... No es Netflix. No es Netflix esto, puedo contarlo, no. Pero hay 2 asesinatos. No es el único asesinato el de Luis.
hay otro asesinato en el penal y está comprometido el vidrio en el asesinato. Se llama vidrio porque es uno de los elementos que Laura utiliza para defensa, tal vez. Pero sí, es uno de los elementos que está, el libro está muy lleno de cosas y muy lleno, como que sigue la historia de las cosas, porque ella está tratando de recordar, entonces recuerda a través de las cosas que toca, que ve. Así que no lo iba a publicar, pero bueno, lo leí 2 o 3 veces en público y Francisco Magallanes, el editor de Club Gel, lo escuchó y me insistió, y la sacamos. Estoy muy contenta con la edición de la novela. Salió este año, ¿verdad? Salió ahora en mayo, en plena Antes pandemia. de la pandemia, mira vos, qué bien. En plena pandemia. En plena pandemia. Sí. Le escribió Bueno, y de radio seguís en Futurock, sí. Estoy todas las tardes en Futurock, 1 hora, va, de martes a viernes. Los lunes no trabajo. Está bien. Como eran las peluquerías antes, como las peluquerías antiguamente. Igual que es peluquero, los lunes no abro. Claro. Sí, estoy con Tomás Aguerre, hablando de arte y política todos los días. Hoy, por ejemplo, tuvimos un programa dedicado a Julio Cortázar. Claro, es año hoy también. Sobre Casa Tomada, si es un cuento antiperonista o no. Un mal Borges. Bueno, no, con todo respeto, sí. Mira, como dijo Nicanor Parra, a la literatura hay que faltarle respeto, si no morirá tarde o temprano. Qué lindo, muy bien, me gustó, no había escuchado. Cerramos con eso, ya está. Cerramos con eso. Cerramos con eso, nos ponemos las máscaras. Gaby, muchas gracias. Gaby, Gracias. la podemos Con eso seguir, ya está. podemos hacer un próximo programa y continuar la conversación. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Chao, muchachos. Nos despedimos.